Perú, de manera unilateral, Consejo de Montesinos a Fujimori, anunció que se salía de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El autoritarismo desesperado. Rosa María Palacios criticó el proyecto de ley presentado por Renovación Popular que pretende que el Perú denuncie a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha significado justicia en los últimos 20 años ante el abuso de poder y las graves violaciones a los derechos humanos. En 1998, por un consejo de Vladimiro Montesinos y de manera unilateral, el ex dictador Alberto Fujimori anunció que se salía de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo irrelevante porque la Corte siguió pronunciándose, pues había que denunciar íntegramente el tratado, lo que hizo porque no le permitían volver a reelegirse nuevamente, demostrando que los gobiernos autoritarios quieren salirse de la jurisdicción de la Corte no porque quieran instaurar la pena de muerte para delitos como la violación de menores, sino porque tienen problemas políticos que no quieren afrontar, pues la Corte limita seriamente el autoritarismo. Y ahora los parásitos de Renovación Popular, liderados por el almirante de Batea Jorge Montoya, quieren retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque pretenden cometer más abusos sin recibir ningún castigo, pues ya vieron que si siguen con las políticas actuales y la represión de hace unos meses, seguirán recibiendo críticas y denuncias por las graves violaciones de los derechos humanos que se evidenciaron en las protestas contra el gobierno de la genocida Dina Boluarte. A continuación te mostramos el video. Para el caso peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha significado en los últimos 20 años justicia ante graves violaciones de derechos humanos y ante el abuso del poder. En 1998, el Perú, de manera unilateral, Consejo de Montesinos a Fujimori, anunció que se salía de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Irrelevante en realidad porque la Corte siguió pronunciándose, porque había que denunciar íntegramente el tratado. No se puede salir uno unilateralmente de la competencia contenciosa de la Corte. Pero ¿por qué Montesinos estaba desesperado por salir de la competencia contenciosa de la Corte? Porque 3 magistrados del Tribunal Constitucional habían demandado ante la Corte justamente su protección y justicia, dado que habían sido desfenestrados por el Congreso, en ese entonces con mayoría fujimorista, por decir que Alberto Fujimori no podía reelegirse. Y porque también venía una resolución de la Corte restituyendo su nacionalidad a Baruch Ibcher. Como ven, los gobiernos autoritarios quieren salirse de la jurisdicción de la Corte no porque quieran reinstaurar la pena de muerte para los niños, para los violadores de niños, sino porque tienen problemas políticos que no quieren afrontar, justamente porque la Corte limita el autoritarismo. Vamos a lo básico. ¿Qué cosa es la Convención? La Convención o Pacto de San José es un tratado que incluye una lista de derechos muy parecidos a los que tenemos en la Constitución del Perú. El derecho a la vida, la libertad, la propiedad, la herencia, el derecho a asociarse, a reunirse pacíficamente sin armas, el derecho a crear, el derecho a contratar, el derecho a asociarse. Toda esa larga lista de derechos están garantizados por el Pacto de San José y por nuestra Constitución. Y nuestra Constitución nos da un sistema judicial de protección de esos derechos y un sistema que tiene control concentrado que se llama Tribunal Constitucional. En el 79 se llamó Tribunal de Garantías Constitucionales, que protege esos derechos a través de acciones que se llaman acción de amparo, acción de habeas corpus. Cuando no se consigue la protección debida a los derechos humanos en el Perú, las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, tienen derecho a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una instancia supranacional, que su caso se vea en la Corte. ¿Y se demanda a quién? Al Estado peruano. Muchos peruanos han logrado éxito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque han sufrido graves violaciones de sus derechos. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Rosa María Palacios? ¿Crees que es buena idea salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.